Uno de los problemas más comunes asociados a nuestras sociedades contemporáneas es sin duda el problema de la tecnología, de las aplicaciones de las ciencias y todo el desarrollo de la economía de mercado, pues ligado precisamente pues, a las invenciones tecnológicas, el uso ético, diríamos, o antiético de esas invenciones, del tema pues, de los alimentos transgénicos, de otros tipos de tecnologías aplicadas a la medicina y otros muchos que tienen relación con la bioética, pero que también son susceptibles de estudio desde otras perspectivas, como la que se ha popularizado últimamente pues, en los entornos académicos y que se denomina como Ciencia, Tecnología y Sociedad, o con su abreviatura CTS. Es una disciplina que está asociada pues, a una corriente filosófica muy concreta o a la evolución pues, de esa transformación de esa corriente, que era la corriente de la filosofía anglosajona, de lo que fue anglosajona y también pues, germana, ¿no? El famoso círculo de Viena, el positivismo lógico realmente, que después pues evolucionó pues, a una perspectiva distinta con Popper y el falsacionismo, y de ahí pues se fue pasando a otra perspectiva más preocupada ya no solo por las cuestiones diríamos las cuestiones pues, del análisis lógico de la ciencia, ¿no? De las proposiciones científicas que están dotadas de significado para distinguirlas de las proposiciones metafísicas, ¿no? Sino también pues, a un problema pues, de las relaciones entre ciencia y sociedad, y ya en el límite pues, se llegaría al estudio de la vida en el laboratorio, de cómo trabajan los científicos en el laboratorio, el famoso Strong Program, y los estudios de campo de Latour o de Barnes y Bloor, donde prácticamente la ciencia es reducida al trabajo de los científicos, y prácticamente los estudiosos de la ciencia pues son una especie pues, de etnólogos que estudian la vida en el laboratorio. Sin embargo, el tema de la tecnología pues, no comienza con estos estudios, aunque sí es verdad que están ligados a un momento muy concreto en el que la ciencia pasa de ser lo que denominan los anglosajones Little Science a Big Science, ¿no? De la pequeña ciencia a la gran ciencia, la ciencia de los grandes laboratorios, de las grandes inversiones para lograr pues, artefactos como la bomba atómica, para descifrar el genoma humano, y por lo tanto pues, la CTS surge en este contexto, lo cual no quiere decir que el estudio de la tecnología y de la técnica pues, no haya comenzado ahí, sino que realmente pues, el problema de la tecnología, de la tecne, diríamos, en términos clásicos, pues ya comienza con la propia tradición filosófica académica. De hecho, pues el primer estudio sobre lo que es la técnica pues lo encontramos en el famoso mito de Prometeo, que expresa, pues, señala Platón en su diálogo Protágoras, ¿no? Donde el sofista explica su función, ¿no? como sofista, ¿no? Como supuesto especialista que es capaz de enseñar a ser hombre, ¿no? Es capaz de enseñar al hombre total, enseñar o sea, educar, diríamos hoy día, ¿no? El famoso método pedagógico. Pues Protágoras explica su función y se justifica a sí mismo con un mito, que es el mito de Prometeo. Es decir, supone que el Zeus, ¿no? Dentro de la mitología clásica, habría otorgado, pues, como padre de todos los dioses, o mejor dicho, no Zeus, sino Prometeo, como titán, como hombre, digamos, como mediador entre los dioses y los hombres, pues Prometeo pues, habría recibido toda una serie de dones de Zeus para otorgar a todas las criaturas. Y entonces, le habría señalado Epimeteo, otro titán, para que repartiese esos dones. Entonces, a unos animales les dio garras, a otros velocidad, astucia, y entonces al llegar al hombre, Prometeo se encuentra con que no tiene ningún don. Entonces está desprotegido completamente respecto a los animales. ¿Y qué es lo que puede hacer Prometeo por el hombre? Pues lo que hizo fue entrar en el palacio de Zeus y robar el fuego sagrado que simboliza la técnica, y por el logos, en este caso.
Y por lo tanto, pues el hombre pues, no se ha dotado de logos, ¿no? El animal racional que decía Aristóteles, y entonces la función del sofista pues sería enseñar a ser hombre, pues enseñando a componer las palabras, a hacer discursos, ¿no? Entonces esto sería la primera idea de técnica de la que se tiene constancia, ¿no? Idea que luego se ha popularizado en los contextos de la filosofía idealista alemana, el famoso estudio de Clages sobre el hombre como una especie pues, de mono desnudo que usa la técnica como una suerte de ortopedia para rectificar una naturaleza imperfecta, ¿no? El hombre pues, es un ser imperfecto y se perfecciona con la técnica. Idea que luego recogerá Ortega y Gasset para hablar de la técnica, ¿no? La técnica, pues los instrumentos técnicos están asociados a necesidades de distintas formas de vida humana y por lo tanto pues, la técnica es esa ortopedia que satisface pues, a distintas formas de vida, ¿no? Claro, llega a decir aquello de que el hombre es el único ser para el cual lo superfluo es necesario, ¿no? Suponiendo que la técnica es algo superfluo, cosa muy discutible, como veremos. Entonces es esta idea de técnica, digamos, primigenia que todavía sigue funcionando en nuestros días, que señala Platón en su Protágoras. Pero a su vez Platón ya señala que la técnica, la tende, es de alguna manera pues una forma de conocimiento del mundo, pero una forma de conocimiento de alguna manera imperfecta. En la República señala pues tres modelos de cama, es decir, de un elemento técnico pues tan básico para nosotros, dentro de la cama, del propio concepto de cama, pues habría tres modelos. Uno sería el que representa el demiurgo o artesano ideal, ¿no? El que trabaja con las ideas, en el sentido que son entidades que desbordan el mundo de los fenómenos, ¿no? Entonces es el artesano ideal que sigue los modelos que están en el hiperuranos, ¿no? En el cielo estrellado. Entonces es el artesano perfecto. Y luego está el buen artesano humano, ¿no? Corpóreo, que sigue el modelo de las ideas, y luego el artesano humano que no sigue el modelo correcto y por lo tanto sus camas, sus diseños de cama pues son imperfectos. Pero en esta idea, en el fondo, lo que está funcionando es que la técnica, en este caso la tecne, es simplemente pues una imagen del mundo imperfecta. No es verdadero conocimiento, es un conocimiento apariencial que depende del conocimiento de las ideas, ¿no? Que solo se adquieren pues en lo que sería el mito de la niña platónica, en el grado más alto de conocimiento. Es decir, el mundo sublunar que diría Aristóteles es un mundo imperfecto, donde las cosas son contingentes, y solamente en el mundo supralunar, donde están las esencias puras, lo inmodificable por el hombre, hay verdadero conocimiento. Y de hecho Aristóteles dice que la ciencia, entendida esta como filosofía, como metafísica, está solamente pues, para el nivel contemplativo de los sabios. Los que se dedican al trabajo de la técnica están de alguna manera desarrollando un conocimiento, pero que es un conocimiento puramente empírico. Entonces esta idea de técnica como falsa imagen del mundo, que es en el fondo, en el fondo es una imitación de los modelos ideales, de lo inmodificable por el hombre. Como sabemos, el mundo entre los griegos es eterno, es decir, no es creado como en el cristianismo, y por lo tanto pues esas ideas, esas esencias son eternas. Claro, en el caso del cristianismo, como el mundo pues, no es eterno sino creado por Dios, pues la técnica en realidad está reflejando pues, la imagen de Dios, de la obra divina en el mundo. Es una idea de técnica muy parecida pues, a la que existe entre los griegos, lo que pasa es que con ese matiz fundamental, y a su vez la técnica pues será entendida ya más bien como arte, es decir, como una habilidad propia de determinados hombres, y habrá distintos tipos de artes. Estarán por un lado las artes liberales, que son, según distintas etimologías, bien, pues las artes de los hombres libres, ¿no? Pero especialmente hay una etimología que resulta, yo creo, más acertada, y parece, pues por lo que se ha ido viendo en la tradición, que es la más acertada, que es que las artes liberales son las que necesitan de libros, de aprender el aprendizaje de libros para poder desarrollarse, que en el fondo pues son las de la retórica,
la poesía, la astronomía, todas las artes que formaban parte del trivium y el quadrivium como enseñanza básica en la Edad Media, tanto en las escuelas catedralicias como en lo que serán después las universidades, que en el fondo pues es la filosofía. Lo que pasa que en el modelo de estudios medieval, pues la filosofía era artes, es decir, eran las artes liberales, frente a las artes mecánicas o serviles, que son aquellas artes pues que no necesitan de libros para su aprendizaje, que son las artes del artesano, ¿no?, de los gremios. Y esa es la imagen que se tiene de la técnica en la Edad Media, una imagen que cambiará después con la Edad Moderna, en tanto que se produce lo que llama Gustavo Bueno la inversión teológica, es decir, el hombre pasa a ocupar pues el lugar, funcionalmente al menos, que ocupaba Dios en el modelo medieval, y por lo tanto pues el hombre es capaz de transformar el mundo. Es decir, la técnica ya no es una falsa imagen del mundo o una imagen de la obra divina, sino que es realmente un saber efectivo. Y además es un saber ya tecnológico, en tanto que tiene detrás de sí a la ciencia. O sea, de hecho, la diferencia entre técnica y tecnología es una diferencia que existe pues entre lo que serían pues los diseños diríamos pues típicos pues de la cultura prehistórica, ¿no?, pues las famosas hachas de siles, o incluso ya con los metales, que están elaboradas de una forma más manual, y lo que ya sería pues un trabajo que tiene tras de sí a la ciencia. O sea, la tecnología en realidad pues es una habilidad, diríamos, o un trabajo de los seres humanos que tiene detrás de sí a la ciencia. Y de hecho, la tecnología es la que permite de alguna manera salvar aquellos problemas que plantean las ciencias. De hecho, un ejemplo que señala Gustavo Bueno de esta relación entre ciencia y tecnología es el problema de la inconmensurabilidad de la diagonal respecto al cuadrado. Es decir, el problema que los pitagóricos no supieron resolver, o que intentaron resolver, y ese secreto era realmente tan peligroso para la secta pitagórica, que los que llegaron a conocerlo, pues si lo revelaban pues tenían que morir. De hecho, algún pitagórico tuvo que suicidarse por el problema de la inconmensurabilidad. Es decir, tenemos tenemos el cuadrado del lado de la unidad, y entonces, siguiendo el famoso teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos, suponiendo ya que el triángulo lo dividimos con la diagonal, el cuadrado lo dividimos con una diagonal en dos triángulos, rectángulos, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado pues es igual a 2. Entonces, para conocer la hipotenusa, para retirar ese índice del cuadrado, pues tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de 2 ya no es un número natural, sino que es otro tipo de número que los propios pitagóricos no conocían, y que sin embargo Platón llegó a resolver pues con el problema de los números irracionales que él introdujo en el Timeo. Y entonces este problema, que es en realidad pues un problema tecnológico, material propiamente, no es un problema mental ni de otro tipo, pues es un problema tecnológico cuya resolución permite avanzar a la ciencia matemática, o a la geometría en este caso. Y de hecho pues la tecnología, como decimos, pues es resultado de la ciencia, y más pues en el contexto actual, donde la ciencia pues ha permitido la transformación de nuestro mundo, no meramente intencional, sino que es efectiva ya ella misma. Y es en este contexto de la Big Science que hemos citado donde aparecen los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, donde se supone pues, que existen dos líneas, una digamos ingenieril o tecnófila, ¿no?, que considera que la tecnología siempre nos llevará al progreso, y otra que sería una línea entre comillas tecnófoba, que tiene miedo a la tecnología, pues porque puede traernos graves consecuencias, no solo nos llevará al progreso. De hecho, pues el ejemplo que tenemos de la bomba atómica, que dio a pie a tantas especulaciones de filósofos existencialistas como Jaspers, ¿no? Decía que
en los años 50 que la posesión de la bomba atómica por parte de la humanidad volvía a la humanidad realmente libre. Es decir, la humanidad podía elegir si quería seguir viviendo o si se suicidaba lanzando proyectiles atómicos para destruir el planeta. Pues entonces, esta idea existencialista que Heidegger de alguna manera desarrolló en sus estudios sobre la técnica, diciendo que la tecnología pues es una forma inauténtica del ser, porque él transforma el mundo, no simplemente se adapta a él, claro, de alguna manera, suponiendo Heidegger que se puede volver pues a la época técnica pues en la que vivían los griegos, ¿no? Y en la propia concepción que tenían los griegos de la técnica, o incluso pues la posición que puede mantener en ocasiones Marx en su obra, ¿no? El marxismo supone pues que la técnica pues permite al hombre exteriorizar su propia esencia, ¿no? Siguiendo la propia perspectiva hegeliana, ¿no? En el trabajo el hombre muestra su esencia, la esencia del hombre es el trabajo, se muestra tal cual es, y ahí exterioriza, ¿no? Produciendo objetivos, el espíritu objetivo de Hegel, lo que él es, pero de alguna manera pues se aliena, ¿no? Aparece fuera de sí, como dice esta tradición, y ahí está precisamente la alienación del género humano, ¿no? La explotación de los proletarios, y cuya única resolución puede ser la destrucción del modo de producción capitalista y el advenimiento del comunismo final. Idea de alienación, pues como Gustavo Bueno ha señalado muchas veces, que es en el fondo pues una idea metafísica cristiana, ¿no? El hombre alienado es el que ha perdido a Dios y el hombre nuevo es el que lo ha recuperado, ¿no? Las famosas epístolas de San Pablo donde dice que va a surgir el hombre nuevo, claro, el hombre que sigue la fe de Jesucristo, que es cristiano. Entonces, claro, esto es una idea metafísica que está detrás de la técnica, tan metafísica seguramente como la idea de Heidegger, pero que en realidad pues, no puede tomarse, pues como lo toman muchas veces los estudiosos de CTS, a beneficio de inventario, ¿no? Diciendo pues, que por un lado están los tecnófilos y por el otro los tecnófobos. No puede decirse así. De hecho, lo que podemos decir nosotros es que la propia idea de ciencia, tecnología y sociedad que se está manejando aquí, en el fondo pues es una idea, diríamos, fundamentalista científica, en tanto que supone pues que la ciencia pues es el único modo de conocimiento, el único conocimiento válido. Las ciencias lo arreglan todo, el mundo se describe y se conoce perfectamente gracias a las ciencias, todo lo niegan las ciencias, ¿no? Todo es química, ¿no? Que diría Severo Ochoa. Pero claro, la realidad es mucho más compleja. Un libro puede ser química, pero la estructura de las palabras, la morfología de las palabras, que es en el fondo lo importante del libro, aparte de su soporte, pues ya no es química. Es decir, hay una inconmensurabilidad entre los saberes que no se resuelve con la ciencia solamente. Y es más, el propio surgimiento de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, supone pues una idea explotada por el positivismo lógico, a saber, pues que las ciencias son teorías. Y de hecho, pues Popper, cuando hablaba del falsacionismo, lo que estaba diciendo es que las teorías eran falsables, es decir, que eran buenas para explicar, en algunos momentos eran buenas, válidas ecológicamente frente a otras, había una lucha darwiniana entre las teorías, pero que una vez que se demostraba que eran falsas, pues se daba pie a otro tipo de teorías, ¿no? Que es la idea de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn. Es decir, hay una ciencia normal hasta que se descubre que hay otra teoría más válida y entonces se produce la revolución científica y la ciencia postnormal. Entonces la idea del CTS en el fondo es que por un lado están las ciencias, luego pues hay un entorno, ¿no? social donde se producen las biografías de los grandes científicos, hay también pues una influencia política, pero de alguna manera pues son elementos que se cruzan accidentalmente, es decir, que la ciencia no tiene que ver pues con la tecnología material pues, para diseñar algo. De hecho, pues algunos historiadores de la ciencia que siguen estas posiciones pues vienen a decir, bueno, las pirámides de Egipto pudieron edificarse sin ciencia. Claro, efectivamente, se hicieron sin ciencia, pero si ahora intentamos construir un tetraedro utilizando pues toda una serie de mediciones de materiales más resistentes y un sistema de producción normalizado
según pues, las normas que están reconocidas y homologadas pues, en nuestras sociedades que dependen de la ciencia, pues las pirámides se podrían construir en muchísimo menos tiempo y tendrían otro significado muy distinto pues, a cómo se construyeron en el Egipto de los faraones. Porque de hecho pues, la tecnología, como decimos, es algo que está íntimamente relacionado con la ciencia, y de hecho es que lo interesante de la ciencia pues no es el Big Bang u otras especulaciones de similar calado, sino realmente pues, los resultados tecnológicos que son los que nos permiten transformar nuestro mundo.